Gloria al Señor, hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia. Ya lo tiene usted en su boletín. Y estaremos partiendo de la primera de Timoteo, capítulo 2. Y serán los versículos del 4 al 8 en primera de Timoteo. Si cierras la puerta, Diego, para que no salga el aire acondicionado, o si viene alguien más detrás de ti, que la cierre detrás de ti. Gracias. Sí, pueden salir las pequeñas. Nada más tiene a Sofía, mi esposa, o hay alguien más de los niños, ¿no? Con esta nada más que vayan las niñas. Vete por allá, Mica, gracias. Gloria al Señor. Entonces vamos a 1 Timoteo. Ponga atención, leeré los versículos del 5 al 8, o del 5 al 8. Y después voy a pedirle que me acompañe en la lectura de uno de estos versículos. Dice la palabra de Dios ahí en Timoteo, primera carta de Timoteo, versículo 5, dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de los cuales se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Y hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. Voy a invitarles a que todos a una voz, si tienen ahí su Biblia, me acompañen y leamos juntos el versículo 5. Versículo 5 de este pasaje que leí, versículos del 5 al 8. Leamos todos juntos el versículo 5. Si lo tienen ahí, dice la palabra de Dios: porque hay un solo Dios, amén. Una vez más, déjenme oírlo. Creo que no todos leyeron, respetando los signos de puntuación y con ese ritmo en la lectura de la palabra. Dice la palabra de Dios: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Gloria al Señor. Porque hay un solo Dios y un solo mediador. Podríamos decir que esto que estamos aquí leyendo parece una obviedad. Es obvio que hay un Dios y un mediador. Para aquellos que tenemos el conocimiento del Dios que nos salvó, no es necesariamente algo que podamos argumentar o que podamos cuestionar. Hay un solo Dios y un solo mediador. Pero acompáñame en la introducción de este mensaje a considerar y a meditar en el singular valor eterno y absoluto que representa lo que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe a Timoteo, aplicando un indicativo de identificación que en este versículo 5 se utiliza no repetidamente, sino reiteradamente, como un instrumento expresivo de unicidad, que puede parecer, sin serlo, pleonástico. Un solo. Primero, respecto de Dios, un solo Dios. Y ya que Timoteo estaría ministrando la fe a un solo Dios en una ciudad cuya cultura idolátrica respondía y correspondía a las tendencias politeístas de la ciudad de Éfeso, muchos dioses a la diestra y a la siniestra. El otro concepto de un solo se escribe respecto al mediador. Pablo lo incluye principalmente porque las corrientes filosóficas de la cultura griega y sus famosos pensadores, que ni siquiera tomaban en cuenta al Dios de los judíos, entre las deidades que tenían como múltiples alternativas a estas son a las que promovían y enaltecían. La mitología griega no solo era base y sustento de su sistema de creencias, sino también las armas que se empleaban en la apología existencial del ser, del ente pensante, que es el que contempla la filosofía, que es el hombre.
y que todo el que adoptara y promoviera esto le merecía en esa ciudad un estatus del saber. Y ese estatus del saber le resultaría un privilegio político, social y económico, le daría un estatus, pues. Así es que, aunque a nosotros, de este lado del conocimiento de Dios, nos pueda parecer pleonástico el hecho de que se menciona un solo Dios y un solo mediador, cuando Pablo escribe a Timoteo, le está con esto dando una referencia. Yo sé que tú te estarás enfrentando a una sociedad politeísta, a una sociedad que tiene muchos dioses, tiene ídolos, tiene deidades que provienen de sus filosofías y de sus corrientes de pensamiento, y también un solo mediador. Es que le tenían más fe a un monigote, ¿verdad? Con apariencia de mujer, con muchos senos, que era la diosa de la fertilidad, ahí en Éfeso. Y muchos sabían que en un momento dado confiaban en esa deidad de una manera absolutamente indiscutible. Por eso, cuando Pablo escribe, vale la pena considerar desde dónde está sentado el que escribe para mandar un mensaje y dónde está el que ha de recibir ese mensaje. Es una impresión indefinida, pero el solo es exclusivo. El poder del mensaje escrito en el significado de estas dos palabras lo encontramos particularmente en el concepto que se forma al estar juntas, un solo. Pablo va a alentar a Timoteo con un absoluto contenido en la verdad que Pablo, va a alentar a Timoteo con un absoluto contenido en la verdad que Pablo, ya había aprendido en la academia de Gamaliel, su maestro. Ese concepto de unicidad lo había aprendido, según lo enseña Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pablo no es el único personaje neotestamentario que echa mano del testimonio de los escritos, de la revelación de Dios a través de Moisés allá en el Pentateuco. Oh, no. Y habrá quien pregunte, ¿quién más aparte de Pablo va usted a decirme que también echa mano de los escritos del Antiguo Testamento? Gracias por preguntar. Pero no soy yo quien se lo va a decir o se lo va a contestar. Dejemos que sea la misma Biblia la que responda. Allá en Marcos 12:29, quien escribe, Juan Marcos, está escribiendo los dichos de Jesús. En el 12:29 dice, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. El sustituto que intercede, el justo que justifica y el mediador que reconcilia son el tema central de este mensaje. Dispongámonos entonces a recibir y a disfrutar de esta joya de doctrina que por la verdad contenida en ella confirma el serio y determinante que es en favor, lo serio y determinante que es en favor del que cree y que cree para vida eterna, pero que también lo es para el que no cree, para condenación eterna. Pero vamos a dejar que sea el Señor el que nos lleve de la mano el desarrollo de este precioso pasaje, un mediador entre Dios y los hombres. Señor y Padre nuestro, sé propicio a nuestra limitada capacidad, que nuestra deficiencia sea sustituida por tu gracia, e impartas a cada uno aquí, empezando con el que habla, de tu poder. A mí, para que tu mensaje no encuentre estorbo en mis limitaciones, para que haya simplicidad y haya suficiente claridad a la hora de entregar lo que tú has de revelar a tu pueblo. Y en cada uno de mis oyentes esta tarde que se han reunido para honrar la tuya, porque tú les trajiste y hay un propósito divino. Cautívales pues, y que tu Espíritu Santo les tenga sobradamente atentos para que tu propósito se cumpla. Si hay alguien aquí, Señor, que nunca asimiló la necesidad de un mediador, revélate delante de él hoy
y que venga al precioso estado de la salvación en Cristo. Concédenos pues de tu bendición, aunque reconociendo que no la merecemos, sabemos que por tu gracia podemos disfrutarla. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Mediador entre Dios y los hombres. La nota escrita por Pablo en el versículo 4, que es el versículo previo a los que leímos, expresa el deseo de Pablo y el deseo del Salvador, y ya fue abordado con detalle el mensaje pasado, el cual quiere que todos, no es un decreto, es tehelí, un deseo alternante. Habiendo ya entendido la trascendencia eterna de un solo, abordando en la introducción, ahora podemos reforzar el fundamento inherente e inseparable que eternamente se ha de manifestar. Dios, el creador y sustentador del universo, es un solo creador, no son varios, es uno solo. Y dije creador y sustentador del universo. Nada ni nadie fue creado o es sustentado por alguien más fuera de ese un solo. De manera pues que toda percepción respecto de nuestra existencia y nuestra perspectiva de la vida que no tenga como epicentro de la misma ese un solo, estará manifestando un lamentable estado de extravío respecto de su origen divino. Muchos sabemos que hacemos de nosotros el centro, el epicentro de nuestras interacciones con el mundo. Y si ese centro no es el creador y sustentador, que es el todopoderoso, trino y santo Dios, entonces ya estamos por la línea del extravío, del error. El ministerio de Jesucristo, al humanarse, bien lo podemos ver como quien ve entre bambalinas un ministerio que restaura la comunión perdida allá en el Edén por el pecado del hombre. Según lo cita Pablo allá en Romanos 5:10, donde dice: porque siendo enemigos fuimos reconciliados por Dios. Nuestra condición de pecado nos enemistó con Dios. Aquel que no se ha reconciliado por medio de Jesucristo con Dios, déjame decirle, su estado es de enemistad con Dios. Está usted peleado. Y yo le pregunto, ¿qué le espera a alguien que depende de quien sustenta su vida el estar peleado con él? ¿Qué le espera? Yo no siento que sea así. Que lo sienta o no lo sienta no hace diferencia. Usted está peleado con quien le da la vida y le sustenta. Hay una separación. Pues yo no la percibo. Puedo respirar, puedo vivir, puedo ir, puedo venir por su pura gracia. Pero en el plano espiritual hay una enemistad entre usted y Dios. Por eso se lo dice así Pablo a los romanos en aquella carta que les escribe: siendo enemigos, dice, fuimos reconciliados para con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Resurrectó de entre los muertos. Versículo 11 del mismo Romanos 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. El ministerio de Cristo, un ministerio de reconciliación. Cuando Pablo entonces escribe a Timoteo, dice: concéntrate que tu mensaje en medio de esa cultura politeísta y pagana es que el que los creó y el que los sustenta es uno solo, y que es el único que puede salvarlos, que es el único que puede mediar para que esa enemistad entre el Padre, entre Dios Padre y el hombre, sea restaurada. ¿Puede entender ahora un poquito el sentido de la carta? Versículo 12 del mismo Romanos 5. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán en su pecado, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Nuestra condición de pecadores
implica una distancia con el Todopoderoso Dios que está ofendido. Pues habrá pecado Adán, yo no pequé, sí, pero fuiste engendrado en pecado. Y por eso la declaración es que el pecado pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Está bien dicho aquellos que dicen, el hombre no peca porque es pecador porque peca. Es diferente. Entonces es como llegamos al abordaje del mensaje. ¿Ya estamos ubicados? Vamos a ver, número 1, mediador entre Dios y los hombres. Un mediador, Jesucristo. Dios, el Cristo, el hombre, interviene en una disputa o una discusión para alcanzar un punto en medio de equilibrio resolutivo. Filipenses 2:7 lo presenta y dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El tiempo del ministerio de reconciliación había llegado, y la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, se dispuso entonces a humanarse. Salir de unas dimensiones que nuestra mente no puede concebir para venir a entrar a unas escuetas dimensiones de tiempo y de espacio. Y de estar habitando el universo y todo lo que eso representa, o los múltiples universos que pueda haber, ahora que se están descubriendo los hoyos negros que hay en el espacio y todo aquello. Todo aquello ocupado por el Dios Trino, cumplido el tiempo en este pequeño planeta en medio de la galaxia y del universo, vino a encapsularse para venir a nacer. Ha llegado la hora de que el hombre que creamos se reconcilie con Dios Padre, y mi ministerio es intervenir. El mediador Jesucristo, versículo 8 de Filipenses 2. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No solamente dejó su deidad para venir a hacerse hombre, después de estar en su condición de hombre, se humilló a sí mismo. De un estatus en el que ni siquiera nos podemos imaginar el nivel en el que estaría, vino a nacer en un nivel humano. Y de ese nivel humano bajar a un subnivel de humillación. Y de ese nivel de humillación bajar a un nivel más bajo todavía, el de morir. Y después de haber muerto, bajar a un nivel más bajo, morir como maldito en la cruz del Calvario, haciéndose así obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesucristo, hombre perfecto. Sería más exacto decir que solo decir un hombre perfecto. Es único. Unicidad que puede ser, que le puede permitir ser el único mediador a favor de los hombres, ya que como Dios no es un medio, Dios Padre es y está en uno de los extremos. Dios Padre está en uno de los extremos, el hombre y su pecado está en el otro. Dios Padre no podría ser mediador, necesitaba a alguien en medio, y a eso vino Cristo. A eso vino Cristo. ¿De dónde saca usted que el Dios Padre está en un extremo? ¿De dónde cree? De la revelación de Dios. Mire lo que dice Job, el libro más antiguo de la Biblia. 9, versículo 32. Porque no es hombre como yo para que yo le responda, y esto es el testimonio que le está dando Job a sus amigos. Porque no es hombre como yo para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. En otras palabras, no estoy yo como hombre a nivel del Todopoderoso.
le temo y sé que de él dependo, pero yo sé que no soy capaz ni siquiera de acercarme. ¿Quién soy yo? Como para decirle, a ver Dios, ven para acá, arreglemos cuentas. No, no hay forma. Para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. Versículo 33, no hay entre nosotros árbitro. En el tiempo de Job, Jesucristo no había nacido. Y Jesucristo es el intercesor, es el mediador. Por eso la angustia de Job es expresada como tal. Dice, no hay entre nosotros árbitro. Job 9:32, estoy leyéndolo, si no me cree usted búscalo, pero ahí dice, no hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Bendito sea. Ese mediador llega entonces, de acuerdo a la figura que pinta Job en su relato. Dice, no hay entre nosotros un mediador que pueda poner la mano sobre nosotros dos, sobre el Todopoderoso y sobre el hombre. No hay árbitro. En el tiempo de Job no había nacido Cristo. Su angustia es entonces válida. Bendito sea el Señor que a usted y a mí nos ha tocado estar en este lado de la historia, en el que ya Cristo había venido, había proclamado su ministerio, había nacido en Belén para llevar una vida perfecta y sin pecado, empezar su ministerio, manifestarse al mundo, entrar a Jerusalén, ser crucificado, haber muerto ahí en ese madero como un maldito, de ahí sepultado, para resucitar al tercer día y estar en la presencia de Dios. El árbitro, el mediador, ya había llegado y ahora es el mediador, el que en medio de la ira de Dios la detiene para que esa ira no arrase con el pobre pecador. Y mientras con su muerte apaga la ira del ofendido, con su amor y su gracia le ofrece perdón al que ofendió. Su ira está apagada si simplemente crees en mi sacrificio. ¿Crees? Eres salvo y tienes vida eterna. ¿No crees? Entonces me quito del medio y la ira de Dios está sobre ti. Mediador. Mediador. Un mediador, Jesucristo, Dios. También dice la palabra de Dios en esta porción del escrito de Pablo a Timoteo. Mediador entre Dios y los hombres, número 2, un rescatista. Un rescatista, Jesucristo. Así como Él obra como un mediador, también obra como el que viene y rescata. Un rescatista, si estuviera bien pronunciado en griego, la palabra que se ocupa de describirlo es antilutrón. Rescate, la recuperación o liberación mediante pago o por cierta fuerza de algo que estaba en poder ajeno. Manifestado de manera plena en su ministerio terrenal. Son cuando menos dos de los evangelistas, Mateo, mejor dicho, dos de los siervos de Dios en sus evangelios, Mateo 20:28 y Marcos 10:45, que a la letra escriben en esas dos citas que acabo de mencionar, Mateo 20:28 y Marcos 10:45. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. En rescate por muchos. Deuteronomio 15:15 dice, y te acordarás que fuiste siervo en la tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. De manera que cuando en el versículo 6 de este segundo capítulo de la primera Timoteo, Pablo escribe rescate por todos,
A renglón seguido nos define la sinécdoque de ese todos. Si tiene su Biblia ahí en la porción que leímos, si no la tiene, ábrala otra vez y vamos ahí a 1 Timoteo capítulo 2. ¿Ok? Dice la palabra de Dios, versículo 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. ¿Sí lo está leyendo? Coma. Y luego dice, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. El escritor se ocupa de desglosar el todos que acaba de escribir. Cuando él define este todos, a renglón seguido menciona esta definición. Vamos a definir el como si hubiera, como catedrático que está enseñando a su alumno. A ver, vamos a definir este todos, Timoteo. A ver, siéntate ahí, saca tu cuaderno, toma notas. Sí, estoy diciendo ahí que vino al rescate por todos, pero ese todos son de los que se dio testimonio a su debido tiempo. Se dio testimonio a su debido tiempo. En otras palabras, se avisó que habría de haber un todos compuesto en su debido tiempo. ¿Cuándo fue ese debido tiempo? Sería la pregunta. Y gracias por preguntar, porque la respuesta la encontramos en Efesios 1:4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Queríamos saber en qué tiempo. ¿Querías saber, Timoteo, en qué tiempo? Antes de la fundación del mundo. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. En ese tiempo, esos todos fueron manifestados a su debido tiempo. ¿Cuándo fue su debido tiempo? Antes de la fundación del mundo. Y note cómo cierra el versículo 5 de Efesios 1. Según el afecto de la decisión del hombre. ¿Dice así? Según el afecto del impacto del predicador. ¿Dice así? No. Según el afecto de cuán adolorido estabas y cuánto resentimiento tenías. ¿Dice así? No. ¿Qué dice ahí? Según el afecto de su voluntad. Claro es que si abrazo la doctrina bíblica como uno de los capítulos de la soteriología, que es la doctrina de la salvación, y aprecio, enseño y predico la predestinación, pues ya no voy a poder tener tantas actividades y tantas campañas y tantas funciones que se hacen. Y lo que a mí un día se me dijo es que no debía enseñarla porque no se enseñaba ahí. Y ante mi réplica fue, oiga, pero está en la Biblia. Sí, está bien que está en la Biblia, pero aquí no la enseñamos. Entonces no es lo que se enseña en la Biblia. Usted sabe que sí se enseña aquí en la Biblia. Oh, pero entonces somos selectivos, una parte sí y otras partes no. Si está en la Biblia, déjeme decirle, a menos que me traiga unas tijeras y recortemos estos 3-4 versículos desde Efesios 1:6 hasta el 9, y luego nos vayamos a Tito y recortemos a otros 4 o 5 versículos, y luego nos vayamos a Primera de Pedro y recortemos
entonces vamos a poder seguir predicando lo que está en la Biblia, pero ya mutilada. Un rescatista. ¿Cuándo fue ese debido tiempo? Ya lo vimos. Ya nos contestó el mismo Pablo en los escritos. ¿A qué carta? ¿A la iglesia de cuál? ¿En qué libro estamos? ¿Efesios? ¿En dónde estaba Timoteo? En Éfeso. Así es que esta enseñanza es del maestro directamente a la iglesia, solo que ahora se la está enseñando al que va a ser pastor de esa iglesia. ¿Lo puede ver? Pablo escribe en el versículo 6 su debido tiempo, ¿verdad? Lo leímos. Me siguió ahorita que lo leí, ¿verdad? Pero si hubiese referido el lugar indicado ahí en ese mismo versículo, en cualquier otro lugar, no hubiese podido responder el versículo 3 de Efesios 1, donde dice en lugares celestiales de Cristo. Rescate por todos a su debido tiempo. ¿En dónde fue eso, Pablo? En los lugares celestiales en Cristo. No lo pregunta, pero digo, en el hipotético caso de que se preguntase, la respuesta ya está ahí. Por ahí debe estar la pregunta, ya no la encontraremos si Dios nos lleva ahí. Pero ese es el sentido del rescate al que se está refiriendo. Mediador entre Dios y los hombres. Número 3. Un predicador, Jesucristo. Y aquí lo vamos a ver a través de Pablo. Predicar el Evangelio, es decir, pronunciar o proclamar una doctrina o un conjunto armonizado de conceptos. Jesús mismo es la referencia absoluta de sí mismo. Mateo 4:17 lo presenta, y el escritor de este Evangelio relata: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es el mismo Evangelio que se predica hoy en día. Arrepentíos, 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 arrepentíos. Si el mensaje del Evangelio va a ser predicado, el arrepentimiento nunca podrá ser excluido del mensaje. Si se excluyera, ya sería un evangelio mutilado. No podemos tomarlo a la ligera y decir: tú ve y predica, y si no mencionas el arrepentimiento, no te preocupes, blasfemia. Si no se menciona el arrepentimiento, eso no es evangelio. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos. ¿Y por qué me habré de arrepentir?, dirá alguno. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Si usted alguna vez ha estado expuesto de manera circunstancial, o lo que podríamos decir casual o fortuita, y oye este mensaje, déjeme decirle: hay una voluntad superior obrando para que este mensaje llegue a sus oídos, para que usted, al oírlo, sea testigo del mensaje del Evangelio. Y si lo oye, crea, porque al creer tendrá la vida eterna. Y si usted es un elegido de Dios, el propósito de Dios será consumado en usted. Pues yo lo he oído otras veces y nunca me he decidido. No se trata de que se decida. Se trata de que al oírlo no lo pueda soportar, se tenga que venir a sus pies. Pues eso yo nunca lo he hecho, entonces tú no eres salvo. No eres salva, quien quiera que tú seas. ¿Y eso qué? ¿Estás en condenación? Nada más. Única y exclusivamente eso. ¿Estás en condenación? La condenación te espera. Ahí sería que tú dejes de estar en estas dimensiones. Pues para eso falta mucho. ¿Cómo puedes asegurarlo?
No es posible asegurarlo. Pero no nada más Mateo, a través de el escritor de ese evangelio. Isaías 61:1, mira cómo el profeta, allá 700 años antes de que Jesús naciera, dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. Oiga, dice quebrantados de corazón. Así dice, si no lo creen, busca ahí 61:1, lo espero. Pero así dice, a los quebrantados de corazón. Es que puede haber alguien que sin Cristo no esté quebrantado de corazón. ¿Puede haber uno? No. Si no tienes a Cristo, lo reconozcas o no, la condición de tu corazón es de quebranto. No lo sientes, pues aunque no lo sientas. Mira, hay muchas enfermedades terminales que no dan síntomas hasta el mismo día que la persona muere. No lo sentía. ¿Pero cuáles eran los síntomas? Ninguno. Estaba perfectamente bien. Nunca había sentido eso. Y el día que lo sentí, se acabó. Cuando dice quebranto de corazón, es que no es posible estar sin Cristo y no estar quebrantado. Hay maniobras que el Instituto de Conservación nos lleva a llevar a cabo para sobreponernos al quebranto, pero interiormente el quebranto está ahí, y ese quebranto nada ni nadie lo puede resolver que no sea Cristo. Por eso escribe el profeta: me he enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. ¿Quién sin Cristo puede estar libre? Estamos cautivos en nuestra propia prudencia, en nuestro propio juicio, en nuestra propia opinión. Cautivos. No podemos dar un paso más allá porque estamos cautivos, presos. El único que da libertad es Cristo. Predicar libertad a los cautivos. Y luego dice: ya los presos, apertura de la cárcel. Ya ven, es que sin Cristo el estado es de prisión y opresión. Es el Evangelio, el único recurso espiritual y eterno que viene de un solo Dios y de un solo mediador a traer libertad. A traer libertad. A traer libertad. Hermano, pero sabe, tengo que decirle la verdad. Yo soy hijo de Dios. Yo me entregué a Cristo hace 3, 4, 5, 15 años y he vivido oprimido. Estoy así, como dice aquí, encarcelado. Vivo en un abatimiento, en un quebranto de corazón. Déjeme decirle, probablemente entonces usted no fue salvo y creyó que lo era. Pero si verdaderamente es salvo, entonces este mensaje viene a recordarle la necesidad que tiene usted de una verdadera entrega a quien salvó. No una entrega condicional, no una entrega esporádica o intermitente, una entrega permanente. Una entrega que no deje espacios vacíos en donde pues yo antes seguía a Dios, pero ya no. Antes atendía mis devociones, pero como que me desanimé. Y se ha dado cuenta que hay hasta prédicas, ¿verdad? Te voy a predicar contra el desánimo. Lo que necesitan desanimados no es una receta de 1, 2, 3 para que salgas de tu desánimo. Lo que necesita desanimado es vivir en el Espíritu. Si es creyente, el Espíritu de Dios volverá a dar testimonio a su espíritu, y esa reconciliación va a ser una
un testimonio evidente. Estuve en Guadalajara viernes y sábado. 2 tíos a los que amo, con diferencia de una semana, pasaron por una cirugía. Y el Señor me llevó a acompañarlos, estar con ellos, orar. Uno de ellos es pastor, el otro de ellos es diácono. Uno en la iglesia bautista Aposento Alto, el otro en la iglesia bautista Venecia de Tlaquepaque. Hermanos de mamá, hijos de la misma abuelita que enseñó a mi mamá, que me enseñó a mí, con la diferencia de que ellos dos no tuvieron a bien tomar en cuenta a Dios, y sus hijos han traído dolor y quebranto a sus vidas porque están lejos de Dios. Y ahora que las consecuencias de sus malas acciones y sus malas decisiones ausentes de Dios, me refiero a mis primos, los han estado alcanzando. Algunos de ellos ya han estado reaccionando para acercarse al Dios de su padre. Pero las consecuencias ya no se pueden descartar. Y la gracia de Dios va a tener a bien restaurarlos. Yo lo sé por la fidelidad de Dios. Porque sobre esa generación hay una bendición que Él promete. Sea refugio de generación en generación. Y a lo mejor no me toque verlo, pero Dios va a manifestar su gracia. Pero las consecuencias ya no podrán ser evitadas. Ahora hay una desesperación. Oh, que pudiera atender y venir al conocimiento de Dios, sí, pero hay una diferencia. ¿Por qué? Porque el Evangelio que debió haberme llevado a mí como padre a temer a Dios y conducirme en la piedad y en la rectitud y en el ejemplo, para así impactar a mi generación con el mensaje del Evangelio, fue diseñado. Y la predicación del Evangelio no perdió. El poder del Evangelio no nomás salva, el poder del Evangelio transforma, el poder del Evangelio purifica, el poder del Evangelio produce un temor reverente al único Dios y al único mediador, Jesucristo. Muchas son las denominaciones que se preocupan porque aquel extraviado congregante diga que aceptó a Cristo para ponerlo en las estadísticas de que lo aceptó, pero nunca se le ministra. Y aquel nunca tiene hambre de ser ministrado porque realmente nunca fue convertido. Casi lo llevaron en empujones al bautisterio y se bautizó. Salió de ahí remojado, pero absolutamente nada pasó en sí. Nada. Mensajes como este deben de despertarle a usted. ¿De qué? Del engaño. Porque entonces eso fue un ejercicio de aparente piedad, pero de nula trascendencia eterna. Lucas 7:22 nos sigue hablando de el predicador, de un predicador. Dice: respondió Jesús y les dijo: id a hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los ojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los padres es anunciado
un predicador, Jesucristo. Y aquí lo vemos a través de Pablo. Es lo que Pablo está mencionando en este texto. La palabra, que si estuviera bien pronunciada en griego tiene que ver con predicación, sonaría como kerugma. El testimonio de Pablo le viene a dar autoridad moral, además de apostólica, para decirle a Timoteo lo que le escribe. Según 1 Corintios 1:17 dice: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio. No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Esa cruz donde fue colgado el mediador. Como dice Job, el árbitro que pudiera poner una mano en la ira de Dios Padre para detenerla y propiciarla, y con la otra extenderla al hombre pecador y decirle: cree, la salvación es por gracia, por medio de la fe, y esto no es de nosotros, Dios te lo está dando. No es por obras, para que nadie se gloríe. Esa convicción espiritual provoca la entrega, y entonces la reconciliación sucede. Ahora ya soy de Dios. El efecto directo de la predicación del Evangelio. Mediador entre Dios y los hombres. Número 4. Un maestro. Un maestro, Jesucristo. Y lo vemos aquí también a través de Pablo. Un mentor que habría de enseñar como quien se especializa en una materia. ¿Usted se acuerda? Usted debe haber tenido alguna vez en su historia escolar un maestro que dominaba su materia, ¿verdad? Ese maestro, no sé, de ciencias o de matemáticas o de historia o de español o de la materia que usted quiera mencionar. A lo mejor era una materia que nunca le gustaba, pero cuando se le empezó a enseñar, ese maestro le agarró cariño. Básicamente por la calidad del maestro, cuánto sabía y la habilidad que tenía, las destrezas pedagógicas para enseñarlas. Bueno, pues así es el maestro. El maestro. Un mentor que habría de enseñar como quien se especializa en una materia. La asignatura divina, que podríamos en un momento considerar como la materia que se concibe como enseñanza, aprendizaje, es el Evangelio. Ya en Marcos 1:15, el mismo Jesús dijo, y así escribió Marcos, Jesús hablando, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Tal vez usted ya estuvo en alguna otra oportunidad expuesto al Evangelio, pero no tenía la fe para creer, y hoy está siendo expuesto al Evangelio otra vez. Pregúntese si no es porque ya tiene la fe para creer, porque si es así, lo menos que puede hacer usted es creerla, porque las 4 condiciones inherentes que se dan en este pasaje es que el tiempo se ha cumplido. Si no fue su tiempo en otro tiempo, ni hablar, no fue, pero tal vez es el tiempo, hoy es el tiempo que se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. ¿Cómo es que se ha acercado? A través del mensaje del Evangelio. Y usted ya lleva 20 minutos oyendo el mensaje del Evangelio, ¿sí se ha dado cuenta? Si no es que media hora. Ya van 2 de las 4. Tercera, arrepentidos. Porque si ha estado oyendo el Evangelio, el Espíritu Santo ya le creó, ya le hizo percibir la convicción de pecado. A su mente están viniendo los déficits en cuanto a ofensas a Dios, en su conducta, en su proceder, en su pensar, en su hablar.
Ni siquiera tengo yo que convencerlo, pues usted sabe mejor que yo cuál es su condición. Lo que sí puedo decirle, por si no le puede poner una etiqueta, es condición de pecado. Y no es una prerrogativa que me tomo a la ligera. La puedo declarar como tal porque es lo que la Biblia dice. Ya van 3. La contundente y concluyente. Crea. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Puede creer, ¿sabe por qué? Porque Dios le da la fe para creer. Dios se la da. Es más, probablemente hoy ya se la dio. Para que no se haga van a la cruz de Cristo, decía el punto anterior. Pues este maestro, en este punto número 4, es diestro en esa labor de enseñanza-aprendizaje. Por eso es que dice: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. Ese es el precioso y divino ministerio que Jesús, el Maestro, había de encomendar a Pablo ahí en Hechos 9:15. Donde el escritor sagrado, que en este caso es Lucas, relata y dice: el Señor le dijo, hablando de lo que el Señor le dijo a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este. ¿Quién era ese instrumento escogido? Pablo. Instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Versículo 16: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Cristo anuncia el Evangelio como el Maestro. Este Maestro entonces ahora deriva este mensaje al evangelista Pablo. Me es instrumento escogido para que lleve este mensaje. ¿Cuál es el Evangelio? Pues como ya pudimos verlo en el capítulo 1 de esta primera Timoteo, es Pablo pasando la estafeta ahora a Timoteo. Ahí en el versículo 3 de Timoteo, de 1 Timoteo 1, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Es decir, la advertencia que Pablo le da a Timoteo ahí en 1:3 es que cuiden lo que enseñan, que lo que enseñan como maestros sea el fiel mensaje del Evangelio. No enseñen diferente doctrina. Y en el versículo 4 termina diciendo el apóstol Pablo de 1 Timoteo 1: así te encargo ahora. Así es que el ministerio de Pablo ahora va a ser el de maestro, mediador entre Dios y los hombres, un adorador. Número 5, un adorador. Hombre de paz. La paz de Dios y la paz con Dios. Cuando Pablo escribe, quiero que los hombres, lo entenderemos en un fiel seguimiento a la liturgia que él había propuesto ya y enseñaba. ¿Qué es liturgia? Pues el orden del culto a Dios que se lleva a cabo en público. La oración que se va a hacer es la oración eclesial o eclesiástica, donde por la enseñanza de Pablo las mujeres, según su enseñanza, no participarían. Esa enseñanza está ya en 1 Corintios 3, 14, 34, donde Pablo escribe a la iglesia de Corinto: vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Por eso Pablo dice a los hombres, ¿verdad? Estamos ahí en el capítulo 2 de 1 Timoteo, donde dice el versículo 8: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando, está leyendo ahí, levantando manos santas, sin ira ni contienda.
Si vamos a considerar entonces que lo que quiere Pablo instruir a Timoteo para que a su vez instruya a su congregación, aquellos que habrían de convertirse bajo su ministerio en la iglesia de Éfeso, es que sean adoradores, que levanten manos santas. Leemos ahí que Pablo se refiere a en todo lugar, y no se está refiriendo a un donde sea que esté aquel o aquellos hombres, sino más bien al lugar, cualquiera que el lugar sea donde la congregación se reúna para celebrar un servicio de oración y predicación. Levantando manos santas indica primeramente una de las posturas de la oración. Manos santas. Vendría a ser la postura sacerdotal al orar. Pero en cuanto a posturas, lo que se sabe es que cuando menos se menciona la postura de pie, según 18:2 de Génesis. La postura de manos levantadas, como en este caso. Número 3, la de cabeza inclinada, según 24:48 de Génesis. Número 4, elevando los ojos al cielo, según Salmos 25:15. Número 5, de rodillas, según 2 de Crónicas 6:13. La número 6, rostro en tierra, Génesis 17:3. Número 7, rostro entre las rodillas, 1 de Reyes 18:42. Número 8, de pie o de lejos, según Lucas 18:33. El escritor entonces vemos que escribe que los adoradores levantan manos santas. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas. Las manos santas es la forma, pero la forma no es la que trasciende, es el fondo de esas manos santas. Y la fidelidad de Dios refiere de qué constan las manos santas. Versículo 8. En todo lugar levantando manos santas, dice, sin ira ni contiendas. Es que el interior de aquel que tiene manos santas para elevar en adoración es precisamente lo que va a llevar a definir si la forma está coincidiendo con el fondo. Porque sin un fondo de santidad, las manos santas son pura paramagia. Y tristemente, las tendencias denominacionales es que el más impío de los congregantes es al que a la hora de estar cantando una adoración, ahí se menea, alabaré, 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 alabaré. Vive una vida doble o triple, saturado de maldad, de pornografía, de alcoholismo, de cero devoción, pero a la hora de estar en la iglesia quiere levantar las manos santas. Eso es blasfemia. Lo que está diciéndole Pablo a Timoteo es que esos adoradores sean verdaderos, que si van a levantar manos sea testimonio de lo que son, no de lo que quieren aparentar. El escritor escribe que han de ser santas, en señal de devoción y pureza de vida interior. Pureza de avaricia, pureza de sangre, pureza de iras, pureza de contiendas. Si no hay pureza en nuestro interior, no resultará posible levantar manos santas. Podríamos decir como el maestro le dijo a aquellos que estaban dispuestos a apedrear a la adúltera encontrada en adulterio, que les dijo: el que esté limpio. Respecto de aquellos adoradores, podría bien Pablo decir: el que esté limpio, que levante manos santas a ver. Porque eso fue lo que pasó a aquellos celosos religiosos, ¿no? Cuando estaban dispuestos a matar a la adúltera. A
ver, el que esté limpio, que aviente la primera piedra. Y se empezaron a ir uno a uno. ¿Dónde están los que te acusaban? Pues se han ido. Ok. Yo te perdono. Levántate, vete en paz y no peques más. Por eso no es saludable tomar una pequeña porción de un versículo de un libro que está por ahí para hacer de eso una doctrina, ¿verdad? Y ándele usted, levante las manos santas, ándele, estamos adorando al Señor. No. Gloria al Señor, que si hay una mano que se levanta para adorar al Señor, sea una mano detrás de la cual hay una vida de rectitud, de testimonio, de evidencias que se manifiestan, emanadas del fruto del Espíritu. Entonces esa mano será levantada. Dentro del concepto de lo correcto en cuanto a doctrina. Y Pablo le está diciendo eso a Timoteo. Mediador entre Dios y los hombres. Concluyo. No estamos en los tiempos de Job. Ya hay un mediador para salvación a todo aquel que cree. Es el tiempo de la salvación. No lo deje pasar. Crea. Jesucristo, hombre, está ahí en medio, diciéndole cree. Porque habría de resistir. Y ese mismo mediador está ahí como canal de purificación a los que ya siendo salvos han sido malos y negligentes en su constancia en cuanto a consagración y a purificación. De manera que cada vez, aunque sea un pequeño peldaño, le acerca más a la semejanza de Cristo. Y ahí está el mediador, agárrese de él, ya sea para salvación o para purificación. El mediador entre Dios y los hombres ha sido predicado esta tarde delante de usted. Responda de acuerdo a lo que Dios le ha causado. Que de serlo así,